¿Qué tal? Estamos en Infocadem Online y en esta ocasión vamos a platicar de un tema que seguramente les va a ser muy interesante, los impuestos a las plataformas digitales, qué son, cómo aplican, a partir de cuándo, cuál es el impacto que tiene en nuestra economía. Quédese con nosotros, va a estar muy interesante. ¿Qué tal? Bueno, pues como comentamos, hoy vamos a platicar en este programa de impuestos digitales. Como siempre nos acompañan del panel de expertos la contadora Sandra Cuevas, el maestro Felipe Dionisio, y hoy está con nosotros el contador Mario Beltrán, quien además es maestro en estudios fiscales. Es un experto en el tema, además es una persona con amplio reconocimiento en redes sociales, en el mundo fiscal también, y bueno, es expositor en todo el país y es un experto además, se ha especializado en este tema de las plataformas digitales. Maestro Mario, muchas gracias por aceptarnos la invitación. Hola doctor, ¿qué tal? Al contrario, gracias por la invitación y desde luego poder compartir y retroalimentar ese tema tan interesante que son las plataformas digitales. Sí, y le comento, fíjese que hay muchas dudas porque, bueno, pues hay corrientes diferentes de pensamiento en donde se piensa que finalmente se logró grabar a las plataformas digitales, a empresas que están residiendo en el extranjero, y pareciera que esta carga que se le traslada o que se le genera ahora a este tipo de esquemas de plataformas digitales es una carga que los perjudica a ellos y hay ciertas dudas respecto de sobre quién recae el impacto de estas plataformas, qué va a pasar, cómo nos va a impactar. Si pudiera hacernos algunos antecedentes de estas plataformas, por qué el gravamen, por qué a partir de junio, cómo va a empezar a operar. Hay muchas dudas al respecto. Me gustaría que nos platicara desde el principio, ¿no? Cómo tienen que ser las cosas. Claro que sí, doctor. Pues la verdad, ese tema de los impuestos digitales a las plataformas está generando mucha confusión, como bien usted expresa. El hecho de decir de que ya a partir de junio tendremos que estar absorbiendo nosotros como consumidores finales el IVA a estos servicios de streaming, todo lo que es Netflix, Amazon, Mercado Libre, etcétera, estarían teniendo este gravamen adicional. Y la pregunta que muchos hacen, pero ¿por qué entonces en el consumidor final recae esta carga tributaria? Bueno, partimos de que hablamos del impuesto al valor agregado y el consumidor final es en el que recae el pago final de este impuesto. Pero como vimos el año pasado, el planteamiento y sobre todo la exposición de motivos que dio el Ejecutivo era de que el servicio lo estábamos aprovechando aquí en territorio nacional, pero quien prestaba el servicio se encuentra en el extranjero y no había forma de cómo recaudar el impuesto al valor agregado. Y esto le llamó mucho la atención a la OCDE y bueno, establecieron una presión, vamos a llamarlo así, para México en decir, necesitamos un gravamen para los servicios de streaming, plataformas digitales, transporte de personas y servicios de hospedaje. Entonces, pues ya hubo un tiempo de 6 meses en los cuales pues prácticamente se están dando los preparativos, se están dando las reglas o facilidades para su implementación y que bueno, ya el día 1 de junio se espera la entrada en vigor de la aplicación del esquema de retención que tendría que estar efectuando la plataforma digital, esto es el residente en el extranjero. Ok, entonces hay un esquema de traslado, digo, finalmente es IVA y el IVA, de acuerdo a su naturaleza, a su carácter de impuesto indirecto, implica traslado a terceros. Entonces, la plataforma digital o el servicio de streaming es lo que se está grabando, pero finalmente por ese carácter de impuesto indirecto se le traslada a un tercero que es quien va a tener que absorber. Desde el punto de vista del Estado, y así lo ha manifestado incluso el secretario de Hacienda, no hay una afectación o no habría una afectación porque no hay un incremento en los impuestos, porque no aumentan las tasas, es un IVA que ya ha existido desde 1980 prácticamente, es una tasa que ya tenemos de hace muchos años, entonces no hay afectación, realmente no hay una afectación, o podríamos pensar que si hay una afectación, si hay un incremento de impuestos. Pues un incremento como tal no es un nuevo impuesto, no se incrementa una tasa. Lo que ocurrió, y muchos recordaremos en 2014, se amplió la base de recaudación, porque pensemos, alguien pagaba 100 pesos por un servicio de streaming, música o video, pero ahora le están incrementando el precio al servicio y adicionándole el 16%. Entonces, es lo que la población en general
está percibiendo como nuevos impuestos, pero la verdad es que no, simplemente se incluyó dentro de la base de recaudación del impuesto al valor agregado la recepción de servicios de streaming que nosotros como residentes en México o personas que estamos aquí en territorio nacional estamos disfrutando y que hasta 2019 no había una regulación. Y eso no me dejarán mentir, es una fuga en este caso de impuestos, la fuga del IVA que ahora, pues bueno, se está tratando de mediar. Sin embargo, acá hay un puente interesante porque nosotros como consumidores finales tenemos entonces el gravamen al 16%. Pero en el caso, por ejemplo, de transporte de personas o transporte de alimentos, pues sí, se tiene que considerar a la persona que preste el servicio porque se le están incrementando o generando obligaciones fiscales, aparentemente con un esquema de retención que se va a dar a través de un pago definitivo. Sin embargo, hay que ver con mucha atención las reglas que se están precisando para este tipo de personas físicas. Así es. Maestro, y me permite hacerle una consulta. Si bien este no es un nuevo impuesto, si bien ya estamos en el entendido de que el consumidor final es quien paga este IVA, ¿no tendrían que estar entonces ya considerado este impuesto y no haber incluso un incremento a los pagos que se hacen actualmente? Que es algo que la mayoría ya de las plataformas lanzó comunicados indicándole a los clientes que a partir del 1 de junio el pago se modifica, ¿no? Y entonces ahí es donde el consumidor final percibe este incremento o esta adición de impuesto, aunque en estricta teoría no lo sea. Sí, es correcto, contadora Sandra. Aquí este comentario que usted nos comparte es muy valioso en el sentido de la percepción que está teniendo la ciudadanía, pensando de que en el caso del servicio de streaming de películas y de series, aprovechó el momento porque viene la adición de la tasa impositiva del IVA, pero también está modificando su tarifa. Entonces, habrán algunos servicios de streaming que van a aprovechar este efecto y hay quienes tal vez por una medida conservadora por lo que se está viviendo en el presente, van a decir, ¿sabes qué? Si yo te daba el servicio en 200 pesos, los 200 pesos van a incluir el impuesto al valor agregado. No vamos a considerar un aumento en la tarifa y, por supuesto, incrementarle, en este caso, el impuesto al valor agregado. Sí, sí, porque es algo que estamos viendo en algunos comunicados, ¿no? Incluso dentro de de algunos servicios, algunos clientes o ciertos planes no tendrán modificación, como bien lo comenta, y algunos otros sí. O sea, eso sí tienen ese incremento y la notificación a partir del 1 de junio, ¿no? Sí, y pareciera que eso está ocasionando un efecto, como se diría en el marco de las contribuciones, un efecto parafiscal. Varias personas están diciendo de que van a desaprobar o simplemente van a cancelar la suscripción al servicio de streaming y van a buscar otra alternativa, simplemente ya no disfrutar de estos servicios. Pero pues habrán otras personas de que aún con el incremento de la tarifa y la adición del IVA van a seguir con el consumo de estos servicios. Aquí lo importante es que al final de cuentas el propósito del IVA se está viendo con mucha claridad en el sentido de que el consumidor final resentirá dos efectos y esperemos que nada más sea una o dos plataformas las que los vayan a aplicar. Uno, si yo te cobraba 100 pesos, ahora vámonos a 140 pesos de tarifa y adicionalmente te agrego, valga la redundancia, el impuesto al valor agregado. Y eso pues en estos tiempos no debería de ocurrir. Sí, y por otra parte, los que dicen, por la situación. Sí. Y precisamente con ese tema de percepción, entre el tema político que se maneja, no hay aumento de impuestos, efectivamente no hay, es el mismo impuesto, pero finalmente yo me quedo con la percepción de que el impuesto, como siempre está calculado, base por tasa, y si aumentan cualquiera de esos dos elementos, a mí me parece que hay un incremento en el impuesto, pero vamos a platicar de eso después del corte y regresaremos a seguir platicando de esa percepción que hay en la gente, la manifestación del Estado y lo que realmente está pasando. Vamos al corte y regresamos.
bien. Y platicábamos con el maestro Mario Beltrán y nos comentaba que hay plataformas incluso que han decidido absorber ese costo del IVA antes que perder clientes, porque también es uno de los efectos que mucha gente ha tratado de establecer. Si me aumentan el IVA, pues yo voy a dejar de contratar el servicio, que a mí me parece que de repente que no va a ocurrir. Hay mucha gente que hoy, incluso más por esta situación que estamos viviendo, hoy se han vuelto usuarios recurrentes y se ha vuelto una necesidad de primer orden este tipo de servicios. El streaming, los servicios de traslado de alimentos, de personas, son conceptos que me parece llegaron para quedarse y pues tendrán que adaptarse a las nuevas características. Pero esa percepción política, esa manifestación de que no hay aumento de impuestos, ¿aumentó el impuesto o no aumentó el impuesto? En términos reales, digo, es un impuesto indirecto. ¿Qué tanto le afecta al prestador del servicio y qué tanto va a impactar al consumidor final, maestro? A final de cuentas, el esquema que se venía planteando, que no estaba en la ley, sino que se incorpora en la resolución miscelánea fiscal hasta 2019, era un esquema de retenciones. Se recoge esa mecánica, una facilidad que se dio en ese documento administrativo y se implementa en la iniciativa, sufre modificaciones en cuanto a las tasas y ya lo tenemos en la ley. Aquí el punto es que, pues prácticamente, esa relación o ese puente entre consumidor final y plataforma se da a través del prestador de servicio. Llámese un conductor de automóvil, llámese una persona que entrega alimentos a domicilio o una persona que pone a disposición su domicilio o su inmueble para casa-habitación, son las personas que tendrán esta carga administrativa. No obstante que la legislación establece un esquema de retención que será considerada como pago definitivo si se trata de ingresos de hasta 300,000 pesos. Pero la verdad, esta cantidad yo considero, con la voracidad que está teniendo la demanda de servicios, máxime de que pues ahora es más fácil pedir ese servicio privado que utilizar el transporte público o pues estar tal vez en el domicilio disfrutando un servicio de streaming y pedir los alimentos, o simplemente el ya no recurrir al clásico hotel de 5 estrellas y buscar un inmueble, una casa que sea, valga la redundancia, hogareña. Eso facilita para el gobierno la recaudación, pero para los prestadores de servicios establecen ciertas obligaciones que hay que tener muy en cuenta, porque como hemos estado expresando, es un puente entre la plataforma y el usuario final. Ok, entonces hay dos gravámenes aquí básicamente que se combinan. Uno, el impuesto al valor agregado, que finalmente se le traslada al usuario de los servicios, o pudieran absorberlo las plataformas, que al final del día, como cualquier negocio, ¿no? Digo, ¿quién va a absorber o quién pudiera absorber ese tipo de costos? Habrá quien decida hacerlo, pero finalmente el traslado es al consumidor final. Pero la parte de renta tiene un tratamiento específico, nuevas disposiciones en la ley de renta, nuevas disposiciones en resolución miscelánea. ¿Cuál es el tratamiento para estas plataformas, para el Airbnb famoso, ¿no? Que al final del día pues implica otorgar el uso o goce temporal de algún bien y va a implicar costos, ¿no? Costos que la gente no estaba acostumbrado a absorber. ¿Cómo hace el tratamiento? ¿Cómo es el capítulo este en renta que ahora nos ocupa? Bien, para el último caso que nos plantea, doctor, el hecho de que se preste el servicio de una casa-habitación, no hay que perder de vista que no es el clásico arrendamiento de inmueble que conocemos que grava la ley de impuesto de la renta, sino que es la prestación de servicio con ánimo comercial o ánimo empresarial. Ahí es donde simplemente vamos a estar sujetos a la retención que pueda hacer en este caso la plataforma. Y por eso hablábamos de una intermediación, porque pensemos que el maestro Felipe es el dueño de la casa habitación y él pone a disposición de la plataforma su casa habitación. Y pensemos que la contadora Sandra quiere ir de vacaciones a la Ciudad de México y dice, pues no quiero rentar un cuarto de habitación, quiero una casa. Entonces, es ahí donde viene esa regulación, porque entonces lo que hará la contadora Sandra es pagarle directamente a la plataforma. Y la plataforma, descontando las retenciones y las comisiones, le pagará, valga la expresión, el remanente de esos conceptos percibidos a el maestro Felipe. Y es ahí entonces donde el maestro Felipe tiene que ver, oye, rebasé 300,000 pesos, no me aplica la opción de pago definitivo. Oye,
no los he rebasado, entonces podría ejercer. Y esta opción hay que tenerla muy en cuenta. Se tiene que manifestar a través de un caso de aclaración que se deberá presentar ante el Servicio de Administración Tributaria. Aquí lo complejo es precisamente la forma en cuanto la autoridad va a poder aprobar, autorizar o darse por enterada que el maestro Felipe ejerció esa opción del pago definitivo. Sin embargo, ¿qué va a pasar si a maestro Felipe le va bien, rebasa 300,000, 500,000 pesos, 1,000,000 de pesos? Entonces tiene que dejar ese esquema y volverse contribuyente como los demás, como una persona física empresaria, profesionista, cumpliendo con sus obligaciones fiscales. Desde luego, la plataforma sigue reteniendo y el maestro Felipe deberá de presentar sus obligaciones del impuesto sobre la renta y del IVA por cuenta propia. Sí, maestro, ahorita que comentaba el tema de que fue, obviamente por una presión que hubo referente al tema de la OCDE, han manifestado que este tipo de impuestos todavía no hay un consenso o un acuerdo como tal en ese sentido, porque no hay una regulación específica y aún no se ponen de acuerdo para, en este caso, confirmar de dónde se genera como tal la riqueza. Y entonces han tomado medidas unilaterales varios países como en Europa, así como Estados Unidos y también en México. De hecho, de ahí el tema precisamente de la reforma. En este sentido, entonces podríamos hablar que es un impuesto que será temporal hasta que lleguen a un consenso de cómo regularlo y se tomen las recomendaciones de la OCDE, pero ya de forma que abarque a la mayoría de los países. Considero que sí, maestro Felipe. Considero que esta implementación del tratamiento fiscal para estos ingresos, por lo menos en IVA, que es la parte que nos está preocupando a toda la sociedad, será de manera temporal, puesto que no es un tema nuevo, ya lleva cerca de 5 años, 6 años, que como bien expresado, la OCDE está buscando la manera de cómo regular ese tipo de ingresos. Si hablamos, por ejemplo, del impuesto sobre la renta, sabemos que su causación es internacional. Tan así, una persona que sea residente en México puede tener una plataforma que preste servicios en Brasil, por decir algo. Tendrá su gravamen y, desde luego, la acumulación del pago del impuesto sobre la renta que le corresponde aquí en México. Pero, ¿qué va a pasar con el IVA? El IVA lo va a causar solamente a quien IVA, por los servicios que preste, pero ya no con el esquema de plataformas digitales, sino como una prestación de servicios habituales. Aquí la problemática es distinguir que para el impuesto sobre la renta se están incluyendo tanto a residentes en territorio nacional como residentes en el extranjero. Y para efectos del IVA, solamente a los residentes en el extranjero, porque no hay la forma de establecer el gravamen y sobre todo que se pague el impuesto sobre la renta. Perdón, principalmente el impuesto al valor agregado. Basta hacer este ejercicio de las personas que nos están visualizando en estos momentos. Más de alguno tenemos un servicio de streaming y preguntaría, ¿hemos pagado el impuesto al valor agregado? Pensemos de una plataforma que se encuentra en Holanda, que se encuentra en Alemania y que aquí estemos disfrutando del servicio de música, películas o series. Pues la verdad, no lo estamos haciendo. Somos omisos. Es por ello que se está configurando la obligación fiscal para que el residente del extranjero se inscriba en el RFC, no obstante, no se configure un establecimiento permanente y pueda cumplir con obligaciones de retención del impuesto al valor agregado. Y precisamente a ese respecto de residencia en el extranjero sin establecimiento permanente y por consecuencia sin muchas obligaciones fiscales, es que se ha dado esta problemática también de los comprobantes fiscales, de la cual vamos a platicar cuando regresemos. ¿Qué pasa con los comprobantes fiscales? ¿Hay que expedir comprobantes fiscales? ¿Tienen que expedir comprobantes fiscales las plataformas o no? Queremos que nos platique de esto cuando regresemos al corte. Muchas gracias por seguir con nosotros.
Bien, y comentaba el maestro Mario muy acertadamente que hay un esquema de tributación de impuesto sobre la renta en donde la fuente de riqueza no está plenamente determinada porque a veces pues, la plataforma está residiendo en cierto lugar, en cierto territorio en donde tiene beneficios fiscales, pero el servicio se está aprovechando en México o en cualquier otra parte del mundo. Y hoy se va a causar IVA y hoy va a haber un traslado de impuestos que tendremos que pagar los consumidores finales. Y por ahí, bueno, he visto que usted en redes de repente lanza algunas preguntas y por ahí preguntaba usted en alguna ocasión y bueno, y podremos deducir el Netflix y podremos deducir el Amazon y todo este tipo de plataformas. ¿Será deducible? Y después, si es deducible, y entonces el IVA va a ser acreditable, porque finalmente hoy este tipo de plataformas incluso nos acercan a la cultura y la cultura es parte de la capacitación que está contemplada en disposiciones legales. Lo podremos hacer deducible, vamos a tener comprobantes fiscales, vamos a poder acreditar el IVA. ¿Qué va a pasar con todo este tipo de conceptos? Bien, doctor, aquí, como la mayoría sabemos, para poder atender a la deducibilidad, estamos de acuerdo que tendríamos que preguntarnos, oye, ¿este servicio de streaming en particular es estrictamente indispensable para la obtención de ingresos para personas físicas o para el desarrollo de actividades para personas morales? Si la respuesta es sí, bueno, vamos al siguiente punto. El tema del comprobante fiscal, porque muchos vamos a estar esperando a partir de junio de 2020 que estas plataformas de streaming nos den un XML, que es la representación o la manifestación de un comprobante fiscal digital por Internet. Pero habremos de recordar que para efectos de México, la legislación fiscal, el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, precisa que deberán de expedirse comprobantes fiscales digitales por Internet, pero esto solamente para la legislación mexicana. Latinoamérica ya tiene 2 años que está con la implementación del comprobante fiscal, que no es la misma terminología o nomenclatura que tenemos en México. ¿Qué ha precisado la resolución miscelánea fiscal? Bueno, la plataforma digital residente del extranjero nos va a expedir un comprobante. No le quiero llamar fiscal porque no es un CFDI, un comprobante o documentación comprobatoria, como se conoce actualmente, en formato PDF, en donde, con base a una regla, la 2.7.1.16, se establecen requisitos mínimos que deberán de cubrirse, como cuál, bueno, el nombre, el RFC, la descripción del servicio, el total. Son requisitos mínimos, no pide XML. Aquí lo importante es que estas plataformas cumplan con el requisito previsto en la ley del IVA y en la resolución miscelánea de que el IVA esté expreso y por separado en el comprobante. Una obligación que... ¿Sí? Sí, ahorita que como lo viene comentando, que dice que va a expedir un comprobante, actualmente no tendríamos algún problema, digo, más allá de estas implementaciones que las han llamado unilaterales por varios países, no tendríamos ninguna complicación con algún tratado, digo, de forma general, sin meterme específicamente al tema, alguna complicación con algún tratado para evitar la doble tributación. Hasta ahorita no habría ningún tema ahorita con los impuestos digitales. Pues por lo que se está viendo a nivel internacional, principalmente Latinoamérica, no ha habido una manifestación como tal. Aquí, como expresaba el doctor Jaime, me preocupa la definición de la residencia fiscal y sobre todo la obtención del ingreso. Para los estudiosos del tema fiscal, recordaremos que en el artículo 1 se precisa la causación del impuesto sobre la renta para personas físicas y personas morales respecto a los ingresos y en cuanto a la fuente de riqueza. ¿En dónde se tiene la fuente de riqueza? ¿Será que en Holanda? ¿Será que en México? Porque tendríamos que ver la legislación particular para ellos. Y como bien expresas, estimado maestro Felipe, aquí tratar de buscar la manera de que esto no genere una doble imposición, o tal vez para México se genera un impuesto del 30%. Pensemos más adelante que se modifique, porque hoy no se configura un establecimiento permanente. ¿Qué debería de ocurrir? Tributar con base al título 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta al ser un residente en el extranjero. Sin embargo, hoy no se ha contemplado. Finalmente quien hoy paga impuesto de la renta en todo caso es el que renta la casa de Airbnb,
el que tiene un beneficio en Uber, que son residentes en territorio nacional. Al final del día, la plataforma sigue sin tributar, que a mí me parece que es un tema central del concepto, ¿no? Una plataforma digital como tal no va a pagar impuesto sobre la renta, en todo caso va a ser un impuesto al valor agregado, en todo caso va a ser un instrumento para que el Estado tenga ese tipo de percepciones, pero ellos en sí no son contribuyentes y no lo serán. Entonces, a mí me parece que la doble tributación no podría darse, salvo que se grabara la plataforma, lo cual no va a ocurrir. La plataforma va a ser un mero instrumento de recaudación, le van a asignar un esquema de control vía un registro de contribuyentes, pero no va a haber ese concepto. Y en la parte de los comprobantes, que es cierto, como usted lo menciona, si hay disposiciones para que un residente en el extranjero emita un comprobante fiscal, hay ciertas características que conforme a la resolución miscelánea debe reunir el comprobante fiscal, pero a mí me parece que este es un caso atípico, porque en los comprobantes fiscales que yo obtengo del extranjero, los famosos invoice o las facturas del extranjero que yo obtengo ordinariamente, son facturas que acreditan una compra, que acreditan la prestación de un servicio, pero este va a ser un caso atípico porque no hay comprobantes fiscales que expidan residentes en el extranjero con las características que ya mencionaba en resolución miscelánea, que contengan IVA. Y ese sí va a ser un caso de excepción, porque efectivamente la primera valoración tiene que ser esa, ¿no? Artículo 27 de los requisitos, la fracción primera, que sea estrictamente indispensable. Sí. Y habrá quien pase esa primera prueba, ¿no? Los que se dedican a la publicidad, los críticos de cine, quien haga uso de esa plataforma, incluso para eventos educativos, porque podríamos decir, oye, lo que pasa es que yo estoy capacitando a mi gente, le estoy introduciendo otro tipo de idiomas y esta plataforma es ideal porque tiene ahí no sé cuántos idiomas para una película, entonces podría convertirse en muchas empresas en un concepto estrictamente indispensable, que además es un tema menor, lo que se paga de estos servicios es menor. Pasamos esa primera prueba de que es estrictamente indispensable. Pero luego el comprobante sería un comprobante atípico, me parece, no sé su opinión, un comprobante atípico porque tiene este carácter de trasladar IVA como no lo hace ninguna otra disposición para efectos del concepto, ¿no? Totalmente, doctor. Y aquí la vulnerabilidad que existiría en este comprobante es que, como bien ha dicho, es un invoice que nos pueden remitir en formato de Word, PDF, y más de alguno podría ser alguna modificación o alteración, ¿no? Así es. Correcto. Así es. Entonces, es un concepto complejo. Y luego el control, ¿no? Luego el control donde nos hemos encontrado, que cuando yo pido una devolución de IVA, por ejemplo, ya no hablemos de la compensación que desapareció, pero cuando pido una devolución de IVA me dice, bueno, pues nada más acredítame que pagaste el IVA, perdón, que tu proveedor pagó, que tu proveedor pagó el IVA. Y bueno, imagínense que ahora tengamos que acreditar que nuestro proveedor de plataformas digitales pagó el IVA, ¿no? Porque no es nada más el Netflix, porque hoy podría ser esta plataforma que estamos utilizando para conferencias o muchas otras que podrían caer en el supuesto, ¿no? Entonces, el concepto es más amplio y a mí me parece complejo y a mí me parece que no es un tema acabado todavía y perfectible totalmente, ¿no? Me gustaría Sí, así que concluyera, que nos diera una conclusión. ¿Cuál es el futuro que usted espera para esto? Porque, bueno, se nos acaba el tiempo para terminar el programa. Claro que sí, doctor. Bueno, aquí lo importante es que los prestadores de servicios tengan en cuenta las obligaciones que se van a estar generando por prestar los servicios o enajenar bienes en plataformas digitales. Es importante que estén muy pendientes de las publicaciones que en este caso se den a través de las reglas misceláneas. Acérquense a un experto, un consultor fiscal, con la finalidad de que cumplan adecuadamente las obligaciones fiscales. Ahora, los que reciben los servicios, en este caso la población en general, nosotros, pues tendremos que estar muy conscientes de que este incremento del precio final no es una obra expresamente del gobierno, sino que, como expresaba el maestro Felipe, es una recomendación o una acentuación que hace la OCDE, particularmente a México, y que viene desde la exposición de motivos. Les invitamos a revisarla, acercarse desde luego también con un consultor fiscal a efectos de que puedan tener esta orientación y sobre todo, pues cumplamos con las obligaciones fiscales que nos corresponden. Pero sí se va a sentir en el bolsillo, ¿no? Es algo claro, ¿no? Digo, o sea, en tema a lo mejor de forma del impuesto, como bien comentaba, no es un impuesto nuevo, pero el consumidor final, por supuesto que sí lo va a sentir. Pues Totalmente. muy bien, se nos acabó desafortunadamente, maestro. Ojalá que nos pueda acompañar en otro programa para seguir platicando
de este y de muchos otros temas. Le vamos a extender la invitación para que cuando usted tenga tiempo, por favor, nos acompañe. Y les agradecemos más que nos hayan acompañado en una misión más de este programa. Gracias por acompañarnos.